El viento rugía como un animal herido mientras descendía por el cañón, chocando contra las paredes de roca y haciendo vibrar los ventanales viejos de la cabaña que se alzaba solitaria en medio del valle. Las nubes, espesas como piel curtida, apenas dejaban filtrar un destello de luna que iluminaba el terreno fangoso y las huellas frescas de un caballo cansado. El ranchero había tardado más de lo debido en volver de las montañas. La tormenta lo había sorprendido en el camino, obligándolo a refugiarse bajo un viejo encinar antes de continuar a paso lento, empapado y con el cuerpo tiritando por el frío del viento que cortaba como navaja. Aún así, estaba acostumbrado a noches peores. El valle era duro, seco, traicionero con los hombres que intentaban domarlo, y él llevaba demasiados años luchando en soledad como para que una tormenta lo intimidara. O eso se repetía a sí mismo. Pero esa noche, mientras bajaba de su caballo y lo llevaba hacia el pequeño cobertizo de madera, tenía la extraña sensación de que algo lo observaba desde la oscuridad. Algo silencioso, inmóvil, como un par de ojos clavados en él. Sacudió la cabeza para quitarse la idea. Probablemente era solo el cansancio y el sonido del viento golpeando las láminas de metal. Aún así, su mano se movió instintivamente hacia el revólver que llevaba en la cintura, recordándole que, en ese valle, la prudencia era la diferencia entre despertar y no hacerlo. Abrió la portezuela del establo, dejó al caballo bajo techo y se dispuso a entrar en la cabaña. La madera crujió bajo sus botas mojadas cuando empujó la puerta principal. Adentro lo recibió una oscuridad espesa, apenas rota por el resplandor débil de una vela casi consumida en la mesa del comedor. La llama temblaba por el viento que se colaba por alguna grieta, pero lo que verdaderamente hizo que el corazón del ranchero se tensara no fue la luz débil, sino el detalle de que él no había dejado encendida ninguna vela al salir. Su primer impulso fue llevar la mano a su arma, pero antes de desenvainarla escuchó algo. Un sonido suave, muy suave, una respiración agitada, un movimiento ligero, casi imperceptible, seguido de un gemido ahogado. No estaba solo, avanzó despacio, cada paso calculado. La luz de la vela proyectaba sombras largas y distorsionadas en las paredes. Cerca del suelo, junto al viejo banco, donde él solía quitarse las botas, vio una mancha oscura. Se agachó, movió la vela un poco para iluminar mejor y allí la vio, una mujer joven, empapada, cubierta de barro y sangre seca, recostada contra la pared con el cuerpo temblando. Sus cabellos negros, largos y sueltos, caían sobre su rostro como un velo mojado que apenas dejaba ver sus ojos cerrados. En cuanto él movió la vela, ella abrió los ojos de golpe. Eran ojos grandes, oscuros, llenos de miedo, y de algo más. Algo que él no reconoció de inmediato. Ella intentó levantarse, pero su cuerpo cedió, golpeando nuevamente el suelo con un quejido de dolor. El ranchero dejó la vela sobre la mesa y se acercó con cautela, manteniendo una distancia prudente. No sabía quién era, de dónde venía, ni qué peligro la seguía. Aunque no necesitó mucho para reconocer los rasgos, era Epechi. Y una Epechi herida, dentro de su casa, solo podía significar problemas muy grandes. La mujer intentó hablar, pero solo logró emitir un susurro débil, como si las palabras se le atoraran en la garganta. Él observó la herida en su costado derecho. Una abertura profunda, hecha probablemente por una lanza o un cuchillo. Si no recibía atención pronto, la fiebre la consumiría antes de que amaneciera. ¿Quién te hizo esto?, preguntó él con voz baja, pero firme. Ella no respondió. En lugar de eso, levantó la mano y la extendió hacia él, buscando su brazo como si lo conociera de antes. El ranchero dio un paso atrás, desconfiado, pero entonces vio la sangre. Demasiada. Y también vio el temblor de sus dedos, la respiración corta, la mirada desesperada que ya no podía ocultar. Contra todo instinto, se agachó y la tomó con cuidado. Su cuerpo estaba helado, demasiado ligero, demasiado frágil, y sin embargo, había algo en su forma de mirarlo que lo hacía sentir como si la conociera de otro lugar. Aunque estaba seguro de que nunca antes la había visto, la llevó hasta la cama estrecha junto a la chimenea y encendió un fuego rápido. Cuando la luz cálida empezó a iluminar el cuarto, pudo observar mejor la gravedad de las heridas. La piel alrededor del corte estaba inflamada, enrojecida. La fiebre ya comenzaba a subirle por el cuello. Mientras limpiaba la herida con agua caliente y un paño, la mujer Epechi lo observaba, sin perderlo de vista. A pesar de su debilidad, su mirada era intensa. Una mezcla de miedo, orgullo y una petición que ella no sabía cómo expresar. El ranchero trabajaba en silencio, concentrado. Se había acostumbrado a vivir sin compañía y tener a una desconocida tan cerca lo hacía sentir incómodo. Pero había algo extraño en esa mujer. No portaba armas, no llevaba marcas de guerra en el rostro. Más bien parecía haber escapado, o haber sido perseguida. Cuando él tocó el borde de la herida, ella apretó los dientes y le tomó la muñeca con más fuerza de la que su estado permitía. Él intentó apartarse, pero entonces ella susurró por primera vez una frase completa, con una voz quebrada pero cargada de urgencia. No te detengas. Lo necesito. El ranchero quedó inmóvil, sin entender del todo.
Su primer pensamiento fue interpretar el susurro de forma equivocada, pero la mirada de la mujer aclaró todo, no era deseo, era desesperación. Ella necesitaba que él continuara limpiando, presionando, evitando que la infección se propagara. Había un miedo profundo en sus ojos. Un miedo que no provenía solamente del dolor físico. La mujer cerró los ojos y murmuró algo en su lengua. El ranchero no lo entendió, pero supo intuitivamente que no era un rezo, sino una especie de petición dirigida a él. Cuando terminó de limpiar la herida, él comenzó a buscar vendas y hierbas medicinales que guardaba para emergencias. Mientras lo hacía, notó que ella lo seguía con la mirada. No era la mirada de alguien que observaba a un extraño, sino la de alguien que esperaba algo específico de él. Y entonces comenzó a hablar. Su voz era suave, casi un susurro arrastrado por el fuego. Me encontraron. Corrí, pero me alcanzaron. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. Creí que moriría en el río, pero escuché tu caballo, y supe que debía venir aquí. El ranchero frunció el ceño. ¿Cómo sabías dónde vivo? La mujer lo observó con un destello extraño en los ojos, como si su respuesta contuviera más secretos de los que podía revelar. Porque eres tú, él no entendió. ¿Yo qué? Pero ella ya no tenía fuerzas para explicar. Su cuerpo se relajó de golpe y cayó hacia un lado. Él la sostuvo rápidamente para que no golpeara la cama. La fiebre aumentaba. Su piel estaba caliente como brasas. Su respiración se hacía más rápida, más corta. El ranchero buscó entre sus frascos una mezcla de salvia y hojas secas de una planta medicinal que los apaches usaban para detener infecciones. No era experto, pero había aprendido algunas cosas en sus años viviendo cerca del territorio Epechi. Machacó las hojas, las mezcló con agua caliente y aplicó la pasta sobre la herida. La mujer gimió, pero no intentó alejarse. De hecho, cuando él apartó la mano, ella volvió a tomarlo de la muñeca, sus dedos temblando. Quédate, susurró. No te detengas. La misma frase, pero esta vez había un matiz diferente. Ya no era solo una petición para aliviar su dolor. Era una súplica, casi un ruego cargado de significado ritual. Él sintió un escalofrío inexplicable. La vela, colocada junto a la cama, tembló como si una corriente invisible la agitara. La mujer comenzó a murmurar algo en epechi, recitando palabras que sonaban antiguas, casi ceremoniales. El ranchero no entendía nada, pero sintió que su presencia era necesaria, que había algo en ese susurro que indicaba más que dolor físico, algo espiritual, incluso peligroso. Ella abrió los ojos de golpe y lo miró con intensidad. Si te detienes, la noche me llevará. Él tragó saliva. No creía en supersticiones, pero algo en esa frase lo hizo estremecerse. Está bien, dijo finalmente. No me voy. Ella relajó la mano, pero no lo soltó. Él se sentó a su lado, manteniendo presión sobre la herida como ella lo había pedido. Mientras lo hacía, sintió un latido extraño en su propio brazo. Un cosquilleo que subía por su piel como si algo invisible se moviera entre ambos. La tormenta fuera rugía, pero dentro de la cabaña solo existía ese pequeño círculo de luz, la vela. La respiración entrecortada de la mujer y la mano firme del ranchero sosteniendo la vida de una desconocida que parecía saber demasiado sobre él. Los minutos pasaron lentos, tensos. Ella, entre susurros, repitió una última vez antes de quedarse dormida: no te detengas. Lo necesito. Así, sin aún comprenderlo, el ranchero quedó marcado, sin saber que esa noche sería el inicio del destino que lo uniría para siempre a esa mujer epechi. El amanecer llegó lento, casi tímido, asomándose entre las nubes que aún cubrían parcialmente el cielo. La tormenta había cesado, pero el aire seguía impregnado de humedad y olor a tierra removida. Los pájaros aún no cantaban. Era como si el valle entero contuviera la respiración. Dentro de la cabaña, el silencio era tan profundo que incluso el crepitar de las brasas extinguiéndose en la chimenea sonaba extraño. Fuera de lugar, el ranchero abrió los ojos después de apenas una hora de sueño ligero. La noche anterior se le había grabado en la mente como una sombra persistente. El susurro de la mujer epechi, su mirada desesperada, el ritual involuntario que habían compartido, y ese extraño hormigueo en su brazo que todavía sentía bajo la piel. Se incorporó lentamente, estirando los músculos entumecidos. Aún estaba sentado junto a la cama donde la mujer descansaba. Su mano seguía apoyada exactamente en el mismo punto sobre su costado, como si su cuerpo hubiera decidido no moverse para evitar que ella empeorara. Y lo más extraño, él no recordaba haber tomado esa decisión mientras se quedaba dormido. Era como si, incluso durante el sueño, algo lo hubiera obligado a permanecer allí. Retiró la mano con cuidado. La mujer respiraba más tranquila, aunque su piel seguía caliente. El vendaje que le había puesto durante la noche estaba manchado de sangre, pero al menos no tan fresca como horas atrás. A simple vista, la fiebre parecía haber bajado un poco. El ranchero se levantó y caminó hacia la ventana. Corrió la cortina de tela y observó hacia afuera. El valle seguía desierto. No había huellas nuevas ni señales de visitantes. Eso le dio algo de tranquilidad, pero solo por un momento. La casa no había sido violentada, nadie había intentado entrar mientras él cuidaba de la mujer. Aún así,
Esa sensación de ser observado desde lejos no desaparecía. Suspiró largo, apoyó las manos en la mesa y dejó caer el peso de su pensamiento. No sabía quién era ella ni por qué había llegado específicamente a su cabaña. Pero sí sabía algo, su vida cambió desde el momento en que la encontró tirada en el suelo. Y ese cambio apenas comenzaba. Volvió a la cama y se agachó para revisar la herida. Cuando tocó suavemente el borde del vendaje, sintió otra vez ese cosquilleo extraño recorrer su brazo. Era como una vibración interna, sutil pero insistente. Apartó la mano de golpe, sorprendido. No puede ser, murmuró entre dientes, mirando su piel como si encontrara algo oculto. Pero no vio nada, solo piel normal. Se inclinó para observar el vendaje. Cuando lo retiró, descubrió algo que lo dejó inmóvil. Alrededor de la herida de la mujer, la piel había adquirido un tono rojizo, pero no de infección, sino formando lo que parecía un patrón. Un círculo irregular, como si la sangre se hubiera movido de manera intencional bajo la piel para dibujar algo. Y al mismo tiempo que él veía esa figura, un ardor leve apareció en su propio brazo, exactamente en el mismo punto donde la mano de ella lo había sujetado durante la noche. Miró su brazo y allí estaba una marca, una línea fina, rojiza, siguiendo un trazo casi idéntico al de la mujer. No era una herida ni un rasguño. Era como si algo hubiera sido marcado desde dentro de su piel. El ranchero abrió los ojos con incredulidad. Nunca había visto algo así. No tenía explicación. En ese momento, la mujer epeche abrió los ojos. Su respiración tembló como si despertara de un sueño pesado. Lo primero que hizo fue buscar su rostro, y luego su brazo. Al ver la marca, sus ojos se ensancharon, no de sorpresa, sino de confirmación. Como si lo hubiera esperado. El ranchero retrocedió un paso. ¿Qué demonios es esto?, preguntó señalándose el brazo. Ella lo miró fijamente por varios segundos, respirando lento, como si midiera cada palabra que estaba a punto de decir. Es la señal, murmuró con voz ronca. La señal de que seguiste el ritual. Él frunció el ceño, irritado por la falta de claridad. ¿Qué ritual? Yo solo te ayudé a no morir. La mujer intentó incorporarse, y él estuvo a punto de detenerla. Pero se contuvo al ver que su mirada tenía una fuerza nueva. No era solo ayuda, dijo ella mientras apoyaba una mano sobre su propia marca. Era un acto sagrado. El ranchero negó con la cabeza. Yo no participé en ningún rito sagrado. Solo puse mis manos donde tú dijiste. Exactamente. Ella lo observó como si él fuera un niño al que había que explicar una tradición ancestral. El toque, la presión, las palabras que murmuré mientras tú sostenías la vida en tu mano. Hizo una pausa, respiró profundo y añadió, eso fue un ritual de unión. Él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No hables en acertijos, exigió con voz baja pero firme. Dime lo que significa. La mujer cerró los ojos un segundo, como si aceptara que ya no podía ocultarlo más. Desde anoche, comenzó. Tu vida está atada a la mía. El ranchero soltó un resoplido incrédulo. ¿Qué clase de superstición es esa? No es superstición, replicó ella sin elevar la voz. La marca es real. La viste, la sientes. Su mirada penetró la de él, sin temblar. Si yo muero, tú morirás. Si tú te alejas demasiado, yo sentiré como la marca se quema. Y si tú te hieres, yo también lo sentiré. El silencio que siguió fue espeso como un manto de polvo en un granero abandonado. El ranchero no respondió. Miraba su brazo, intentando convencerse de que todo tenía una explicación lógica, racional. Pero la sensación en su piel, ese leve ardor interno, no podía ignorarse. Finalmente habló. ¿Quién eres?, preguntó, no con enojo, sino con un temor silencioso. Ella respiró hondo, como si esa pregunta pesara más de lo que él imaginaba. Soy hija del clan del río sombrío, respondió. Un clan que ahora está dividido. Perseguido. Hizo una pausa. Fui marcada para morir. El ranchero se sentó en el borde de la cama, aturdido. ¿Te perseguían anoche?, preguntó. Ella asintió. No podía volver a mi gente. No podía quedarme en la montaña. Ellos me dieron caza. Me hirieron. Miró la ventana. Sabían que, si el ritual se completaba, ya no podrían matarme sin consecuencias. ¿Qué consecuencias? La vida del que me sostiene se uniría a la mía. Lo miró directamente. Tu vida, el ranchero apretó los dientes. ¿Así que viniste aquí a propósito? ¿Sabías quién era yo? Sí, y sabías que esto iba a pasar. Ella bajó la mirada por primera vez. No quería arrastrarte conmigo, pero tampoco quería morir esa noche. Subió la vista lentamente, con vulnerabilidad. Tú siempre fuiste distinto, incluso para nosotros. Él entrecerró los ojos. ¿Cómo que distinto? Ella dudó. No puedo decirlo aún. No hasta que recuerdes. Recordar que, no lo sé con palabras tuyas, pero lo sabrás. El ranchero se levantó bruscamente, irritado por los enigmas. Yo no soy parte de tus creencias, ni de tus ceremonias, ni de tus problemas de clan.
Yo no pedí esto, la mujer lo miró con una calma inesperada. Pero ahora lo eres. Y no por mí, sino por la marca. ¿Qué significa exactamente esta marca? Insistió él. Es una unión de vida, respondió ella, tocando su propio brazo. Solo ocurre cuando alguien ofrece sus manos para sostener el espíritu del herido. No se puede fingir, no se puede forzar. Solo aparece cuando el vínculo es real vínculo. La palabra le sabía amarga, un hilo invisible entre tú y yo, explicó ella lentamente. Cuando tu mano tocó mi herida y no apartaste el dolor, la marca eligió. ¿Eligió? Repitió él con incredulidad. ¿Y escogió a quién exactamente? A ti. Lo dijo sin pestañear. El ranchero sintió un peso en el pecho que no tenía explicación. No era miedo, no era ira, era algo más parecido a destino. Pero rechazó esa sensación de inmediato. No quería ni aceptaba nada místico en su vida. Romperemos esto, declaró con firmeza. Tiene que haber una forma, ella negó suave, no sin poner nuestras vidas en riesgo. Romper la marca. Puede matarnos a ambos. El ranchero dio un paso hacia atrás, procesando todo. ¿Entonces qué? Preguntó finalmente, con la voz más baja. ¿Qué diablos se supone que hagamos ahora? La mujer respiró hondo y respondió con una serenidad que lo desconcertó. Sobrevivir juntos. El silencio volvió a inundar la cabaña. El ranchero se pasó las manos por el rostro y caminó hacia la ventana otra vez. La sensación de ser observado permanecía. Algo en el horizonte le decía que los hombres que perseguían a la mujer no estaban lejos. Y si ella tenía razón, ahora también lo perseguían a él. Volvió a mirarla. Dime algo más, exigió. ¿Por qué yo? ¿Por qué no corriste a cualquier otro lugar? Ella lo observó con una expresión que mezclaba admiración, dolor y certeza. Porque tú rompiste el destino una vez, y nuestro pueblo no olvida eso. Él frunció el ceño. ¿Qué destino rompí? Ella lo miró largo, como si buscara en su memoria. No puedo decírtelo aún, respondió. Pero lo recordarás cuando llegue el momento. El ranchero sintió un escalofrío, una mezcla de irritación, y una curiosa sensación de que algo dormido dentro de él comenzaba a moverse. Antes de que pudiera responder, un sonido seco afuera de una rama quebrándose los hizo girar a ambos. Al mismo tiempo, ella levantó la mirada repentinamente, los ojos encendidos. Vienen. El ranchero sintió, por primera vez, como la marca de su brazo ardía, como una advertencia viva del destino que él había intentado evitar toda su vida. Acababa de entrar por la puerta sin permiso. El sonido seco que se escuchó afuera, esa rama quebrándose, no fue casual. No era un venado moviéndose entre los arbustos, ni el viento arrastrando alguna rama suelta. Era un paso humano, un peso calculado, sigiloso, que alguien entrenado sabía ejercer para no ser detectado. Pero la marca en el brazo del ranchero ardió antes de que él pudiera interpretarlo con la mente. Un ardor rápido, caliente, casi eléctrico, que lo hizo tocarse el antebrazo de inmediato. Al mismo tiempo, la mujer Epechi se incorporó con brusquedad, como si sintiera el mismo dolor. «Están aquí», susurró ella, sin dudarlo. El ranchero no necesitaba confirmación. Tomó su rifle del rincón, junto a la chimenea, y caminó hacia la ventana con movimientos silenciosos, medidos, propios de un hombre acostumbrado a peligros que llegaban sin avisar. Al asomarse, vio sombras, no figuras completas, sino fragmentos, el perfil de un sombrero bajo, un destello metálico, la forma fugaz de alguien escondiéndose detrás de un mezquite. No eran muchos, pero tampoco pocos. 4, tal vez 5 hombres, moviéndose como cazadores nocturnos que conocían de sobra el terreno. La mujer Epechi se deslizó fuera de la cama, aunque su cuerpo todavía estaba débil. Se apoyó en la pared y sus ojos, mucho más lúcidos que horas antes, brillaron con un tono oscuro y alerta. «No son de Mictlan», dijo ella con la voz baja. «Son hombres contratados. Mercenarios. Siguen a quien paga más, o a quien teme más». El ranchero giró la cabeza. «¿Te persigue tu propio clan?» Ella negó. «No exactamente. Mi clan ahora está dividido. La mitad quiere guerra, la otra mitad quiere sobrevivir. Yo quedé atrapada en medio». «¿Y esos quiénes son?», preguntó él. «Los enviados por la facción que quiere eliminarme». Sus ojos se entrecerraron. «Son cazadores de sangre. Una vez que encuentran un rastro, no lo sueltan». El ranchero apretó la mandíbula. «Entonces viniste directo hacia mí con esa gente siguiéndote». «No tuve opción. Siempre hay una opción». Ella lo miró con una mezcla de cansancio y sinceridad brutal. «No cuando tu vida depende de huir, y algo dentro de ti te empuja hacia un solo lugar». Él ignoró esa última frase, aunque sintió un nudo interno. No tenía tiempo para filosofías, ni para aceptar destinos ajenos. Los pasos afuera se acercaron. 1, 2, 3. Alguien se detuvo justo frente a la puerta. El ranchero alzó el rifle. «Quédate atrás», ordenó sin mirarla.
pero la mujer negó. La marca no me deja alejarme, él sintió el ardor al instante, como una quemadura leve que se intensificaba cuanto más ella se apartaba de él. Demonios, murmuró entre dientes. Entonces quédate cerca, pero en silencio, ella sintió. Un golpe seco resonó en la puerta. No fue fuerte, fue firme. Como un aviso, no como un ataque ranchero, dijo una voz ronca al otro lado. Sabemos que estás ahí. Él no respondió. Cambió su postura, acomodando el rifle para disparar si era necesario. La mujer respiró hondo y se preparó para lo inevitable. No queremos problemas contigo, dijo la voz. Solo buscamos a la mujer Epechi que viste anoche cruzando el río. El ranchero intercambió una mirada rápida con ella. Ella negó suavemente con la cabeza. No les digas nada, susurró. Él ya había tomado esa decisión por instinto. Yo no vi a nadie, respondió él finalmente, elevando la voz lo justo para que lo escucharan. Hubo un silencio al otro lado. Luego, el hombre habló de nuevo, con un tono más frío. Curioso, porque encontramos sangre cerca de tu establo. La mujer apretó los labios. El ranchero replicó, mi caballo se lastimó con una cerca vieja. Nada más otro silencio, y luego la frase que hizo que el ambiente se tensara como un lazo. Entonces no te molestarás si revisamos tu cabaña. El ranchero se movió hacia la puerta y levantó el rifle. ¿Pueden intentarlo?, dijo. Sin temblor en la voz, la tensión se acumuló en el aire. Afuera, los hombres se movieron. Se escuchó el roce de armas, botas pisando piedras, un susurro que pretendía ser secreto, pero que el viento arrastró hacia la cabaña. La mujer Epechi cerró los ojos un instante, como escuchando un eco lejano. Cuando los abrió, su mirada ya no era débil, era feroz. Van a entrar por la parte trasera, murmuró. El ranchero frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes? Porque los cazadores siempre atacan por dos lados, respondió. Nos quieren obligar a salir por la puerta principal para atraparnos afuera. Como si sus palabras invocaran la acción, en ese instante, se oyó un golpe detrás de la cabaña. Alguien estaba forzando suavemente la ventana. El ranchero giró y apuntó el rifle hacia la parte trasera. ¿Tú puedes disparar?, preguntó sin quitar la vista del blanco invisible que ella negó. No tengo armas, ni fuerza suficiente. Luego tocó su brazo. Pero puedo alertarte antes de que ellos ataquen. Si uno se acerca demasiado, la marca me lo mostrará. Él respiró hondo. Entonces quédate a mi lado. Y hazlo. Los minutos siguientes fueron una danza silenciosa de tensión pura de afuera. Los pasos se movían rodeando la cabaña. Eran 5 hombres, armados, con experiencia. No eran simples asaltantes. Movían la tierra con precisión, coordinados como lobos rodeando a una presa. La mujer cerraba los ojos unos segundos, y cada vez que lo hacía, el ranchero sentía un ligero ardor en la marca. Como un mensaje. Dependía de ella para anticipar movimientos. Uno viene hacia la ventana pequeña, dijo ella, y la apuntó allí. Y justo en ese momento, una mano apareció tratando de empujar los barrotes de madera. El ranchero disparó sin dudar. El grito del hombre ahogado se escuchó afuera mientras caía al suelo. Los demás reaccionaron de inmediato. Tírense al piso, gritó una voz afuera. El ranchero no dudó. Tomó a la mujer por el brazo y la arrastró hacia un mueble pesado que podía servir de cobertura. Que ella respiraba rápido, pero no por miedo, sino porque la marca ardía con fuerza. Vienen 2 por la puerta principal, murmuró con la voz temblorosa. El ranchero asintió. Se colocó detrás de una mesa volcada y apuntó hacia la entrada. Un golpe, otro golpe. La puerta cedía poco a poco. Él apretó los dientes. Cuando entren, no te muevas, dijo sin mirarla. Ella no respondió, pero su mano buscó la suya por un instante, no para pedir ayuda, sino para darle fuerza. Algo dentro de él se tensó, no de miedo, sino de una conexión que no podía negar. La puerta se abrió de golpe. 2 hombres entraron armados con escopetas. El ranchero disparó primero. El retroceso del rifle golpeó su hombro, pero la bala acertó al hombre más cercano. El segundo corrió hacia un costado de la sala y se ocultó tras un mueble. La cabaña se llenó de humo de pólvora y el olor metálico de las armas recién descargadas. Uno viene por detrás, avisó ella. Él giró instintivamente y vio la sombra de otro cazador entrando por la ventana rota. Disparó sin pensarlo. El hombre cayó, pero aún quedaba uno, el último, el más silencioso. La mujer abrió los ojos de golpe. Está detrás de ti. El ranchero se giró de inmediato, pero el cazador ya estaba sobre él con un cuchillo. El hombre era rápido, más joven, fuerte y bruto. El ranchero levantó el rifle para bloquear el ataque, pero el golpe lo tiró al piso. El arma cayó a un lado. El cazador levantó el cuchillo, apuntando directamente a su pecho. La mujer gritó algo en Epechi, y la marca en el brazo del ranchero ardió con tanta fuerza que lo hizo reaccionar sin pensar. Rodó hacia un lado justo cuando el cuchillo bajaba. Tomó una leña ardiendo de la chimenea y la arrojó al rostro del atacante. El hombre gritó, cubriéndose los ojos, retrocediendo. El ranchero aprovechó el instante y lo empujó contra la pared con toda su fuerza. La cabeza del cazador golpeó la madera con un sonido seco. El hombre se desplomó. Silencio.
Solo la respiración agitada de ambos llenaba la cabaña. El olor a humo, madera rota y pólvora estaba en todas partes. El ranchero se apoyó en la mesa para recuperar el aliento. La mujer caminó tambaleante hasta él y lo miró fijamente. «Ya saben dónde estamos», dijo con voz baja. Él asintió, aún jadeando. «Entonces debemos irnos», concluyó ella. El ranchero la observó. Su cuerpo aún débil, su piel marcada, su mirada encendida. Y su brazo. Ardía, pero no de dolor, ardía como si el destino tirara de él. «¿A dónde?», preguntó él. Ella respondió con una certeza que lo dejó helado. «¿A dónde empezó todo?». Al salir juntos de la cabaña. El ranchero entendió algo con una claridad inquietante. Ya no huían solo de cazadores, huían de una guerra que ella había traído consigo, y que él, por la marca, ya no podía evitar. La noche cayó rápido, como si el cielo quisiera esconder al valle de la tragedia que estaba por desatarse. Tras abandonar la cabaña, el ranchero y la mujer Epechi avanzaron bajo un silencio espeso. Solo el sonido de sus pasos y el crujir de las hojas secas acompañaban su marcha. Las sombras entre los árboles parecían moverse, tan nerviosas como ellos. El ranchero avanzaba con la carabina en mano, atento a cualquier rastro que delatara a más cazadores. La mujer caminaba un poco detrás, apoyándose de cuando en cuando en un tronco o una piedra cuando la herida la exigía. Aunque débil, su mirada seguía siendo firme, aún más que en la cabaña. Y la marca en el brazo de ambos ardía cada vez que los pensamientos de uno rozaban la incertidumbre del otro. El ranchero intentó ignorar esa sensación, pero era imposible. Cuanto más se alejaban de la cabaña, más consciente era de la presencia de ella en su mente. No eran palabras, sino impulsos. Latidos compartidos. Una vibración extraña como si la vida de ambos caminara a la par, sincronizada. «Si seguimos hacia el norte», dijo él finalmente, «llegaremos a terreno despejado. Allí podré ver si alguien nos sigue». Ella negó suavemente con la cabeza. «No debemos ir al norte. Ellos esperan eso. Los cazadores conocen las rutas de escape. Saben dónde buscar». El ranchero respiró hondo, irritado. «Entonces habla claro», dijo él, deteniendo su paso y mirándola directamente. «¿Hacia dónde nos lleva dónde empezó todo? Necesito respuestas reales, no palabras enigmáticas». La mujer guardó silencio unos segundos. Luego señaló hacia el oeste, hacia las montañas negras, dijo con voz baja, casi solemne. «Allí está la caverna donde todo comenzó. Y donde todo puede terminar». El ranchero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Esa caverna está prohibida», murmuró él, casi para sí mismo. «Dicen que quien entra allí no vuelve igual». Ella asintió lentamente. «Porque en esa caverna viven los recuerdos que nuestra sangre no quiere revelar». Siguieron caminando por varias horas. La luna iluminaba parcialmente el sendero, creando sombras que parecían figuras humanas vigilándolos desde la maleza. El ranchero sentía, por primera vez en mucho tiempo, un temor real. No a morir, sino a descubrir que su vida tenía un propósito oculto que él jamás buscó. El silencio se rompió de pronto cuando él preguntó, «En la cabaña dijiste que yo rompí un destino, que tu pueblo no lo olvidó. Explícame eso». Ella bajó la mirada, como si esa pregunta abriera una herida que no estaba lista para sanar. «Años atrás comenzó cuando mi pueblo sufrió una gran sequía. Una niña se perdió en el desierto. Muchos pensaron que había muerto, pero un hombre, un extranjero, un ranchero solitario, la encontró y la devolvió con vida». El ranchero frunció el ceño. No recordaba tal cosa. «Yo no salvé a ninguna niña», dijo, seguro de sí. Ella lo miró como si la negación fuera esperada. «Tu mente olvidó», dijo ella, «pero tu alma no». «La marca surgió de eso», él negó con frustración. «No tengo marcas de antes. No fui parte de ninguna ceremonia. Nunca tuve contacto profundo con los apaches». Ella soltó un suspiro largo, como quien admite que la verdad ya no puede posponerse. «No fue un contacto, fue un destino. Cuando salvaste a esa niña, tú mismo sufriste una fiebre que te borró la memoria de esos días. Mientras estabas inconsciente, el chamán de nuestra gente te marcó con un destino que no elegiste». El ranchero apretó los puños. «¿Qué clase de destino?». La mujer se detuvo. La luna iluminó su rostro, revelando un brillo húmedo en sus ojos, el destino de ser el protector de una vida marcada para sacrificio. Él sintió un golpe seco en el pecho. «¿Protector?». «Sí», dijo ella, dando un paso hacia él. «El clan rival quería ofrecerme como ofrenda para un pacto de guerra. Pero nuestro chamán vio en ti un hombre que caminaba entre mundos, el mundo blanco y el mundo Epechi. Un hombre que rompía líneas que parecían imposibles de cruzar». El ranchero negó con más fuerza. «No soy parte de su mundo». Ella lo miró con una mezcla de tristeza y aceptación. «No lo eras, pero ahora lo eres. La marca que llevas nació de esa decisión. Cuando salvaste a la niña, tu alma se enlazó con una promesa que ni tú mismo sabías que habías hecho». Él respiró profundo, tratando de procesar cada palabra. «Entonces, ¿esa niña era?». La mujer asintió. «Mi hermana». Un silencio pesado cayó entre ellos. «Ella murió años después», continuó la mujer, «pero antes de irse. Dejó una petición: el hombre que me salvó protegerá a quienes lleven mi sangre».
El ranchero sintió como si el mundo perdiera equilibrio bajo su peso. ¿Y tú llevas esa sangre?, preguntó él sin respondió ella. Y por eso, cuando ellos decidieron sacrificarme para obtener poder, la marca te llamó. No importa cuánto hayas luchado contra tu memoria. Ese susurro que escuchaste cuando me encontraste, no fue solo mío. Fue el eco de tu propia alma, recordando su promesa. El ranchero cerró los ojos. Ese susurro, no te detengas. Lo necesito. Lo había sentido más que escuchado. La marca ardió suave, como confirmando algo que él no quería aceptar. Caminaron otros 20 minutos hasta que el terreno comenzó a inclinarse. Las montañas negras se alzaban frente a ellos, enormes, imponentes, como guardianes silenciosos del destino. La caverna estaba en algún lugar entre esas sombras, un lugar que él siempre había evitado, sin saber por qué. Ella se apretó el manto contra el cuerpo. No por frío, sino por respeto, hay algo más, dijo ella, deteniéndose de pronto. El ranchero se volvió hacia ella, cansado de secretos, pero consciente de que cada tramo que subían los arrastraba irremediablemente al corazón de la verdad. Dilo. Ella tragó saliva. El ritual de anoche, el que activó la marca, no solo ata nuestras vidas, también ata nuestros destinos. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó él, endureciendo la voz. Ella lo miró con un brillo intenso en los ojos. Significa que tu vida ya no avanza sola. La mía tampoco. Lo que te ocurra a ti, me ocurre a mí. Lo que yo sienta, tú lo sentirás. Si yo caigo, tú también. Pero si yo vivo, tú no podrás morir hasta que se cumpla la unión completa. El ranchero se quedó helado. ¿Unión? ¿Qué unión? Ella dio un paso hacia él. La luna bañó su rostro en un resplandor tenue que revelaba más vulnerabilidad que fuerza. La unión de quien protege y quien entrega su destino a ese protector. Los ojos del ranchero se oscurecieron. Eso suena a matrimonio ritual. Ella bajó la mirada. Lo es. Un silencio monstruoso cayó entre ambos. No uno incómodo, uno viejo, ancestral. El silencio de verdades que atraviesan generaciones. ¿Planeaste esto?, preguntó él con un tono frío como acero. Ella negó con la cabeza, casi desesperada. No. Te lo juro. Yo solo quería vivir. Nunca pensé que tú completarías el ritual. No sabía que tu alma aún recordaba la promesa. Cuando te vi entrar en la cabaña, pensé que me echarías afuera, pero me tocaste. Sin miedo. Y la marca respondió. El ranchero no habló por un largo instante. El viento sopló entre los árboles, trayendo consigo el sonido distante de un coyote. Finalmente, él dijo, ¿y qué pasa si no acepto esa unión? Ella lo miró con una tristeza tan profunda que casi parecía romperse. La marca intentará forzarla. Te dolerá. Me dolerá. ¿Y si luchas demasiado? Podría matarnos a ambos. El ranchero sintió un nudo en la garganta, como si una cuerda invisible se apretara alrededor de su destino. Llegaron a la entrada de la caverna. Era enorme, oscura, silenciosa. La boca rocosa parecía observarlos como un ojo antiguo. Dentro de ella, una corriente fría salía de adentro, como un suspiro de algo que había esperado siglos. La mujer avanzó 2 pasos, pero se detuvo. Tembló. No de miedo, sino de reconocimiento. Aquí comenzó todo, susurró ella. Y aquí la verdad completa saldrá a la luz. El ranchero sintió la marca arder más fuerte que nunca. ¿Qué verdad?, preguntó él, tensando la mandíbula. Ella lo observó con una expresión que mezclaba amor, miedo y destino. La verdad de por qué tú y yo no éramos 2 desconocidos, sino 2 almas llamadas desde antes de nacer. El silencio de la caverna respondió por ella. Y el ranchero, por primera vez, sintió miedo no del peligro externo, sino del destino que esa mujer estaba a punto de revelarle. La entrada de la caverna se alzaba ante ellos como la boca de un gigante dormido. Oscura, inmóvil, profunda. A medida que el ranchero y la mujer apache avanzaban, el aire alrededor se volvía más frío, casi sobrenatural. Un viento lento salía desde el interior como si la montaña respirara, lenta y antigua. No había sonido alguno dentro, solo un silencio casi vivo, como un susurro eterno atrapado entre las paredes de piedra. La mujer apache se detuvo a un paso de la entrada. Sus ojos, normalmente fuertes y firmes, temblaban con un brillo que mezclaba miedo, respeto y memoria. El ranchero la observó en silencio, sintiendo como la marca ardía, no de dolor, sino como una advertencia, una pulsación que lo llamaba hacia el interior. Aquí, susurró ella, aquí empezó todo. Y aquí también termina. Él apretó los dientes. Entonces entremos, dijo, aunque dentro de sí sabía que cruzar ese umbral cambiaría su vida para siempre. Ella respiró hondo y dio el primer paso. El ranchero la siguió, sintiendo como el aire dentro estaba cargado de un peso espiritual indescriptible. La oscuridad no era absoluta. En las paredes, pequeñas vetas de minerales brillantes generaban destellos azulados, como si la montaña tuviera estrellas incrustadas. A cada paso, los latidos de ambos se sincronizaban más. Él podía sentir su miedo.
Ella podía percibir su resistencia interna. La marca vibraba como un hilo tenso entre ellos. Caminaron durante varios minutos hasta que llegaron a una cámara amplia iluminada por la luz natural que entraba por una fisura en lo alto. Allí, en el centro de la cueva, había una piedra plana, lisa, tallada con símbolos apaches antiguos. Algunos estaban desgastados, otros brillaban tenuemente como si todavía tuvieran energía. La entrada de la caverna se alzaba ante ellos como la boca de un gigante dormido. Oscura, inmóvil, profunda. A medida que el ranchero y la mujer apache avanzaban, el aire alrededor se volvía más frío, casi sobrenatural. Un viento lento salía desde el interior como si la montaña respirara, lenta y antigua. No había sonido alguno dentro, solo un silencio casi vivo, como un susurro eterno atrapado entre las paredes de piedra. La mujer apache se detuvo a un paso de la entrada. Sus ojos, normalmente fuertes y firmes, temblaban con un brillo que mezclaba miedo, respeto y memoria. El ranchero la observó en silencio, sintiendo como la marca ardía, no de dolor, sino como una advertencia, una pulsación que lo llamaba hacia el interior. Aquí, susurró ella, aquí empezó todo. Y aquí también termina. Él apretó los dientes. Entonces entremos, dijo, aunque dentro de sí sabía que cruzar ese umbral cambiaría su vida para siempre. Ella respiró hondo y dio el primer paso. El ranchero la siguió, sintiendo como el aire dentro estaba cargado de un peso espiritual indescriptible. La oscuridad no era absoluta, en las paredes pequeñas vetas de minerales brillantes generaban destellos azulados, como si la montaña tuviera estrellas incrustadas. A cada paso, los latidos de ambos se sincronizaban más. Él podía sentir su miedo. Ella podía percibir su resistencia interna. La marca vibraba como un hilo tenso entre ellos. Caminaron durante varios minutos hasta que llegaron a una cámara amplia iluminada por la luz natural que entraba por una fisura en lo alto. Allí, en el centro de la cueva, había una piedra plana, lisa, tallada con símbolos apaches antiguos. Algunos estaban desgastados, otros brillaban tenuemente como si todavía tuvieran energía. La mujer se acercó lentamente. Puso la mano sobre uno de los símbolos y cerró los ojos. Este lugar, dijo con voz baja, es donde el chamán creó la primera marca hace muchas generaciones. Donde las vidas de dos almas se unen para proteger a quien ha sido condenado injustamente. El ranchero frunció el ceño. ¿Quieres decir que la marca no fue creada solo para ti? Ella abrió los ojos. La marca ha existido siempre. Pero se activa solo cuando el destino lo exige. Él respiró hondo, sintiendo el peso de cada palabra. ¿Y qué exige ahora? La mujer lo miró con una mezcla de tristeza y amor profundo. Que tú aceptes tu propósito. Y que yo acepte el mío. El ranchero apretó los puños, frustrado. Ya basta de enigmas. Dime la verdad completa. ¿Qué debo aceptar exactamente? Ella se acercó despacio hasta quedar frente a él, tan cerca que podía sentir el calor leve de su respiración, su cansancio, su determinación. Mi pueblo, comenzó con voz temblorosa, está dividido no por rivalidad, sino por miedo. La sequía ha vuelto. El hambre regresa. Y la facción guerrera cree que un sacrificio traerá lluvia. A mí. Se llevó la mano al pecho. Porque llevo en la sangre la línea de los antiguos guardianes del valle. Creen que si muero, el agua brotará otra vez. El ranchero sintió un nudo apretarse en su garganta. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. Todo. Porque tú eres quien debe impedirlo. Él negó con la cabeza. ¿Por qué yo? Porque tú rompiste ese destino una vez, respondió ella, tocando con cuidado la marca en su brazo. Salvaste a mi hermana del desierto y al hacerlo, rompiste la profecía original que exigía un sacrificio de sangre. El chamán te marcó porque vio en ti a un hombre que no obedecía destinos ciegos, sino que los cambiaba. El ranchero cerró los ojos unos segundos, sintiendo un torbellino dentro. Pero yo no recuerdo nada de eso. Nunca supe quién era esa niña. Nunca supe que esto existía. No tenías que recordarlo, dijo ella con suavidad. La marca lo recordaría por ti. Él se dejó caer sobre una roca cercana, como si el mundo pesara demasiado sobre sus hombros. Entonces, murmuró mirando la caverna,
¿Soy parte de un destino que alguien más decidió por mí? Eso es. Ella se acercó y le tomó el rostro entre las manos, con ternura, miedo y un amor inconsciente que se había estado formando desde la noche en la cabaña. No. Tú eres el único que puede decidirlo ahora. Yo solo puedo mostrarte la verdad, pero tú debes elegir. Él la miró confundido. ¿Elegir qué? Ella respiró hondo. Si aceptas ser mi protector, o si rompes la marca para siempre. El ranchero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Romper la marca? Ella asintió lentamente. Sí. Pero hacerlo podría matarnos a los dos. La marca no es una simple unión. Es un lazo espiritual de vida. Si intentas romperlo sin aceptar tu destino, la vida de ambos se apagará. Él guardó silencio. La caverna parecía esperar su respuesta, como si la montaña misma contuviera el aliento. Entonces en la distancia un eco interrumpió la calma. Un grito. 2. Y luego pasos. Muchos pasos. El ranchero se levantó de inmediato. No se encontraron. Ella retrocedió, la marca ardió con violencia. Los pasos se acercaban rápido, acompañados de voces y armas golpeándose entre sí. Eran más que antes. Mucho más. La facción guerrera venía completa. No podemos pelear contra todos, dijo él cargando su rifle. Debemos salir por atrás. Ella negó con los ojos brillando de certeza. Si salimos, me matarán. Si me matan, tú también morirás. Es lo que la marca dicta. Un hombre apareció en el umbral de la caverna. Luego otro. Y otro. En menos de 30 segundos, una decena de guerreros apaches rodearon la entrada, armados con lanzas, rifles viejos y cuchillos rituales. Sus rostros pintados de rojo y negro. Sus ojos ardían con un fervor que solo se veía en quienes creían estar cumpliendo un mandato divino. Uno de ellos, el líder, avanzó despacio. Era un hombre mayor, de rostro duro, barba entrecana y un manto de piel sobre los hombros. Devuélvenos a la marcada, ordenó con voz profunda. Su vida pertenece al valle. El ranchero se interpuso entre ellos y la mujer. Tendrán que pasar por encima de mí, dijo sin vacilar. Los guerreros murmuraron, sorprendidos por la osadía. El líder apretó la mandíbula. Esa no es tu guerra, hombre blanco. Me temo que sí lo es, respondió él. No por elección, sino por la marca que ustedes mismos crearon. Un murmullo recorrió el grupo. El líder observó el brazo del ranchero, y sus ojos se abrieron con un horror antiguo. La marca del vínculo, susurró. Ella completó el ritual. Y él aceptó el espíritu. La mujer negó con firmeza. Él no aceptó nada. La marca lo eligió. No yo. El líder alzó su lanza. Entonces el destino ya está escrito. Para que el valle vuelva a vivir, uno de ustedes debe morir. El ranchero levantó su rifle. No dejaré que la toquen. Los guerreros avanzaron. Y la batalla comenzó. Los primeros en atacar fueron dos jóvenes con cuchillos curvos. El ranchero disparó a uno, pero el segundo lo embistió con fuerza. Cayó al suelo, rodó por la grava y evitó el cuchillo por centímetros. La mujer gritó su nombre, pero la marca la detuvo. El dolor del golpe que él recibió lo sintió ella también. Su respiración se entrecortó y casi cayó de rodillas. El ranchero se levantó, golpeó al guerrero con la culata del rifle y lo derribó. Pero otros 3 se lanzaron contra él. La mujer, viendo que iban a matarlo, avanzó un paso, y la marca ardió tan fuerte que la obligó a detenerse. No podía alejarse. Si lo hacía, el lazo los estrangularía por dentro. Un guerrero saltó sobre el ranchero, derribándolo. Otro levantó su lanza para atravesarlo. No. Gritó ella. Y se lanzó adelante usando su propio cuerpo como escudo. La lanza la alcanzó en el hombro y ella cayó, sangrando. El guerrero retrocedió sorprendido. El ranchero se incorporó con rabia pura. Golpeó al atacante, le arrebató la lanza y la lanzó lejos. La marca ardió violentamente cuando vio la sangre en la mujer.
Él sintió el dolor como si la herida estuviera en su propio cuerpo. «No te acerques», le gritó ella jadeando. «Si muero, morirás conmigo. No te arriesgues». «No pienso dejarte», respondió él. «Ni ahora, ni nunca». Los guerreros dudaron. La escena era demasiado poderosa para ignorarla. La unión del vínculo resplandecía en el brazo de ambos, iluminado por la luz tenue de la caverna. El líder alzó la mano, deteniendo el ataque. «La marca está viva. El vínculo se ha completado». La mujer con lágrimas y sangre murmuró. «No completamente». El líder frunció el ceño. Ella se arrastró hacia el centro de la caverna, donde la piedra ritual brillaba con un resplandor tenue. El vínculo solo se completa cuando uno entrega su vida por el otro. El ranchero sintió un escalofrío mortal. «No», susurró él acercándose. «Eso no va a pasar. No aceptaré un destino donde tú mueras». Ella tocó su rostro con suavidad. «No te detengas, ahora te necesito para vivir. No para morir». El líder bajó su lanza. «Entonces la profecía se ha roto. El sacrificio ya no es necesario. El valle no tomará su vida, porque alguien más ya entregó la suya en espíritu». Los guerreros retrocedieron lentamente como si una fuerza invisible les ordenara detenerse. La caverna brilló con un resplandor suave en los símbolos antiguos. La marca en el brazo de ambos brilló brevemente, y luego se calmó como un corazón que encuentra su ritmo. La mujer cayó en los brazos del ranchero, agotada pero viva. Él la sostuvo con todo su ser. Los guerreros se retiraron en silencio, entendiendo que la voluntad del valle había cambiado. Que la marca había decidido un destino distinto. Horas después, cuando el sol comenzaba a asomar sobre el horizonte, ella abrió los ojos con dificultad. El ranchero estaba sentado a su lado, sosteniéndola con una ternura que nunca había mostrado a nadie. «¿Estás bien?», preguntó él. Ella sonrió débilmente. «Estoy viva, porque tú elegiste que así fuera». Él la abrazó sintiendo el calor de su cuerpo y la calma de la marca finalmente apaciguada. «No te voy a dejar», susurró él con voz temblorosa. «No después de todo esto». Ella lo miró con una mezcla de amor, gratitud y destino. «Entonces quédate. Porque ahora, mi vida, mi destino, y mi corazón, te pertenecen». El sol iluminó el valle, marcando un nuevo amanecer no solo para ellos, sino para toda la historia que habían cambiado juntos. Y así, bajo ese primer rayo de luz, ella volvió a susurrar, no con miedo, sino con amor. «No te detengas, ahora te necesito a mi lado para vivir». Y él, por fin, entendió que ese susurro había sido siempre el llamado de su propio destino.